過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Sin embargo, incluso estos temibles gigantes palidecían ante los celestiales de las sombras. No porque Ashborn los hubiera fusionado con sus homólogos. Si ese fuera el caso, simplemente habrían regresado a sus formas originales. No, al resucitarlos como sombras, Ashborn reformuló su esencia. Al hacerlo, renacieron más fuertes que nunca. Más fuertes que los celestiales que una vez fueron. Más fuertes que los celestiales oscuros, que una vez los igualaron. El primer cosmos solo pudo observar con horror cómo sus fieles celestiales oscuros eran masacrados, uno tras otro. Un solo celestial de las sombras era suficiente para enfrentarse a 5 celestiales oscuros a la vez y ganar. El campo de batalla se inclinó peligrosamente a favor de Ashborn. Pero este seguía siendo el dominio de Oblivion, y aquí Ashborn comprendió algo crucial. Estos celestiales oscuros, aunque destruidos, no habían desaparecido. Al caer bajo el dominio de Oblivion, pudo resucitarlos de nuevo, esta vez como soldados del vacío. Renacidos con el poder del vacío mismo, regresaron más fuertes que nunca y ahora estaban al mismo nivel que los celestiales de las sombras contra los que una vez lucharon. ¿Eso era todo? Claro que no. Las fuerzas de Ashborn no solo estaban compuestas por celestiales. Marchando junto a ellos estaba la imponente fuerza de Galactus Sombra en forma verdadera. ¿Quién era ese?, te preguntarás. Galactus nunca tuvo una supuesta forma verdadera, hasta ahora. Este era Galactus fusionado con todos sus homólogos del universo, transformado y renacido a través de la sombra. Este Galactus era una fuerza incomprensible. Poseía la fuerza de 100 celestiales normales, lo que le permitía masacrar a los celestiales oscuros del vacío con una facilidad aterradora. Incluso al enfrentarse a los más poderosos, Galactus se las arreglaba, poseyendo el poder puro para rivalizar con 20 celestiales oscuros del vacío a la vez, sin contar que los celestiales oscuros del vacío estaban debilitados gracias al sol de Supergirl. ¿Cómo era posible tal fuerza? Simple. A diferencia de los celestiales, a quienes Ashborn no podía fusionar con sus homólogos para que se hicieran más fuertes que sus verdaderas formas, Galactus era diferente. A lo largo del multiverso infinito, habían existido innumerables versiones de Galactus. Cuando Ashborn los convocó a todos a través de la sombra, se fusionaron, no en un simple soldado de la sombra, sino en algo completamente distinto. El enorme volumen de la fusión, que abarcó realidades, líneas temporales e historias cósmicas, dio origen a un ser con pocos, si acaso alguno, iguales en la creación. El soberano de las sombras, Ashborn, se alzaba en el corazón de la guerra. Sus estandartes se alzaban en el vacío infinito, sus fuerzas provenían de los huesos del cosmos caído y dioses olvidados. A su alrededor surgía una legión de poder, Beyonders, hombres molécula e incontables seres de un poder inconmensurable. No se alzaban como mortales, sino como titanes forjados en la voluntad, el poder y las sombras. Sin embargo, a pesar de tanta fuerza, eran superados en número. Las fuerzas de Oblivion, retorcidos restos del antiguo caos, se extendieron en oleadas infinitas. Un ejército que abarcaba realidades, liderado por dioses aniquilados por la muerte misma. Pero la marea no los favorecía. No, el bando de Ashborn estaba ganando. ¿Por qué? Aunque Oblivion también podía levantar a los caídos, resucitando a sus muertos, reforjándolos de la oscuridad y la desesperación, no era suficiente. Por cada alma que recuperaba, el ejército de Ashborn aniquilaba 5 más.
El vacío sangraba sombras, y aún así no era suficiente para detener el avance. ¿Y qué había de los soldados de Ashburn? No murieron. Eran sombras que ya no estaban atadas por la carne, que ya no estaban sujetas a las antiguas leyes de la magia o el maná. En manos de Ashburn, incluso la nada se convertía en algo. El PM, esa antigua medida de poder, era irrelevante ahora. El cero se convirtió en infinito, y del infinito surgió una voluntad inquebrantable. La legión de sombras de Ashburn, aunque herida, se mantuvo firme. Sus cuerpos se rompieron, pero solo por un instante. La salud se restauró en un instante, sus formas se regeneraron antes de que el polvo se asentara. Aquellos abatidos por un único golpe cataclísmico no cayeron por mucho tiempo. No, regresaron a la sombra del soberano, su esencia envuelta en una oscuridad eterna, y de ese abismo, resurgieron. Un ciclo sin fin. Una tormenta que se recompuso antes de que el siguiente golpe pudiera aterrizar. Y, sin embargo, no toda la fuerza de Ashburn se había revelado. En las alas de la sombra, poderes ancestrales se agitaron. El tribunal viviente, ahora un ser renacido bajo el dominio de Ashburn, observaba en silencio y con paciencia, su triple mirada fija en un enemigo singular, Oblivion. Aquella antigua abstracción de la inexistencia, el hambre que precedió a todas las cosas, se mantuvo inquieta. Vio el fin inminente. Vio la voluntad de Ashburn acercándose cada vez más a la verdad de él. Una fría verdad se apoderó del corazón de Oblivion, las sombras lo alcanzarían. El tribunal se alzaría. Ashburn vendría. Así que Oblivion se detuvo y volvió la mirada, no hacia el ejército, sino hacia el propio tribunal viviente. Muy por encima del entramado de destrucción, sus miradas se cruzaron. Dos seres de alto poder universal. Dos entidades que habían juzgado la existencia misma. Pero la pregunta que ahora resonaba en todas las potencias allí, en el borde quebrado del exterior, incluso en el lejano oeste, ¿Oblivion había desatado realmente todo su poder? Cuando Oblivion se adelantó para atacar a Ashburn, cuando el horror infinito le enseñó los dientes y se extendió más allá del velo, ¿era eso realmente todo lo que era? No. Era solo un fragmento, una onda, una hebra de oscuridad arrancada de la mismísima orilla lejana. Porque Oblivion es la orilla lejana. Las profundidades incognoscibles. El vientre de la preexistencia. El sueño profundo del verdadero creador. Ver a Oblivion moverse es ver una gota de ese mar manifestarse. Pero el mar permanece. Oblivion no es solo destrucción. Es origen. La fuente de la que todo nació y la tumba a la que todo regresará. La creación misma no fue arrojada de la luz, ni tejida por la voluntad, sino arrancada de las entrañas de Oblivion. Y con el tiempo, como un niño en los brazos de su madre, volverá a caer en el vientre de la nada. Así que cuando ese fragmento de Oblivion se enfrentó a Ashburn en el campo de batalla, no fue todo el peso del vacío. Era una sombra del sueño del sonámbulo. Un susurro desde la oscuridad. Y sin embargo, incluso ese susurro estremeció el exterior. Incluso esa astilla hizo temblar a los dioses. ¿Qué sucederá, entonces, cuando Oblivion despierte por completo? Cuando el mar de la nada levante la cabeza. Y en esa oscuridad, cuando todo lo demás grite, huya o rece, ¿seguirá Ashburn alzándose? ¿O él también será destruido? Al final de todas las cosas, donde el tiempo olvida su tic-tac, e incluso el silencio no se atreve a persistir, estaba Oblivion. Ahora, niños, recuerden esto. La gran oscuridad de DC. Oh, podía sentir. Anhelaba. Susurraba. Soñaba. Pero Oblivion no era algo que sintiera. No, los momentos en que parecía anhelar compañía, hablar con las otras abstracciones, llorar como un dios olvidado, esos eran mentiras. Sombras fugaces. No es el verdadero olvido. Verás, el verdadero olvido no espera. No aguarda. Es la vasta nada que nunca nació, el vacío del que incluso el primer aliento de la creación retrocedió. Y entonces, despertó. Ante los ojos de dioses y monstruos, su forma comenzó a cambiar. Lentamente, majestuosamente, como si el universo mismo contuviera la respiración, un manto del carmesí más profundo se tejió a su alrededor. Ah, pero no cualquier manto. Era una tela más antigua que las estrellas, con los bordes destrozados por la caída de los cosmos, manchada por el silencio de reinos olvidados. Ondeaba sin viento, susurraba sin voz, y aún así, cada ser sentía su peso en el alma. Bajo el manto carmesí, había un cuerpo, pero no uno de carne y hueso, ¿o no? Lo que yacía debajo era oscuridad. Pura, sin filtros, infinita.
No era negro como la tinta o el carbón, sino la clase de oscuridad que piensa, que se adentra en tu mente y silencia tus pensamientos como se traga a la luz. Y dentro de ese vacío viviente danzaban vetas de azul profundo y violeta, como estrellas jadeando en su último aliento, titilando justo antes de desvanecerse para siempre en el silencio. No era músculo, ni hueso. Era la forma del fin mismo. Un horizonte de sucesos hecho sólido, ondulante y fluido, su forma marcada por grietas de energía pura. Y si esas fracturas eran venas o desgarros en el tejido de la realidad, bueno, nadie podría decirlo. Sus dedos se estiraban, como garras, con las puntas cubiertas por un resplandor que no era llama, sino algo más extraño, como el último recuerdo de una estrella moribunda, desvaneciéndose lentamente en la oscuridad. Sus pies, descalzos y silenciosos, descansaban sobre los bordes destrozados de un trono nacido de la nada, esculpido por el silencio mismo. Pero aquí, querido oyente, viene la verdad. Esa figura sentada en el trono no era realmente Oblivion. No, lo que allí se encontraba era bondad. Misericordia. Una mentira envuelta en mito. Pues Oblivion, en su forma más auténtica, no se puede hablar de él, ni verlo, ni soñar. Nada nacido del pensamiento puede comprenderlo. Y nada nacido de la creación puede sobrevivir al conocimiento. Lo que imaginas, lo que lees, lo que ves ahora, es solo una ilusión. Un velo para proteger tu frágil existencia. Porque incluso pensar en el verdadero Oblivion te borraría, en cuerpo y alma, de toda huella de realidad, y eso, a Oblivion le agradaría enormemente. Lamentablemente, no puedo hablar de lo que realmente apareció ante el soberano, pues sería la ruina de todos nosotros. Pero volvamos a la historia épica. Oblivion se conmovió. Con una voluntad más antigua que las estrellas y más fría que el límite del espacio, extendió la mano, no con las manos, sino con autoridad. Su presencia recorrió su dominio ilimitado, y todo en él se doblegó, deshaciéndose ante su toque. Pero justo cuando su alcance se extendía hacia Ashburn y su ejército, algo imposible sucedió. Hizo una pausa. Se había formado una barrera, vasta, brillante, inquebrantable. Se alzaba como la mismísima resistencia, envolviendo a Ashburn y sus legiones, intacta ante el peso de la nada. Ninguna fuerza ordinaria podría invocar semejante escudo, no contra Oblivion. Entonces, ¿quién se atrevía? De las profundidades de la sombra de Ashburn, emergió una figura. Susan. Una vez, ella y los demás lo dieron todo para sellar la gran oscuridad en el reino de DC. Su sacrificio no había sido en vano, pero había tenido un precio. Sin embargo, el tiempo y el destino se inclinan ahora ante Ashburn. Su ascenso, su poder habían regresado. Y habían estado esperando. Esperando en silencio, envueltos en sombras, hasta el momento en que su soberano los necesitaba una vez más. Por supuesto, Ashburn los había fusionado con innumerables sombras, esculpiendo cada una en algo más grande, algo incomprensible. Tomemos a Susan, por ejemplo. Ya no era solo la sombra que una vez conoció. Se había fusionado con la verdadera forma de un celestial, su ser entrelazado con cada versión de sí misma que existió en el universo. Cada triunfo, cada fracaso, cada fragmento de posibilidad se había reunido y forjado en una única entidad perfeccionada. Y luego estaba Warper. Se había fusionado con los mayores deformadores de la realidad que el universo había conocido. La omnipotencia pura de un verdadero celestial. La imaginación desbordante de Franklin Richards. La magia impredecible de cada mutante cuyo poder alteraba las leyes de la existencia. Incluso los maestros olvidados, los sacerdotes negros, el dios de las historias Loki, e innumerables otros perdidos en el tiempo, se habían entretejido en él. Ya no eran meras sombras, ya no eran vestigios del pasado. Ahora eran seres universales superiores, titanes en la gran danza de la creación y la descreación. Cada uno de ellos se encontraba hombro con entidades como el Tribunal Viviente, y al unirse, su poder podía desafiar incluso la verdadera forma de la nada. Zenithó flotaba en el vacío, con una sonrisa serena tirando de sus labios, como si el peso de la realidad misma fuera tan ligero como una pluma en sus manos. Quería divertirme un poco contigo antes de terminar esto, en fin, dijo, su voz ondulando en el vacío como un susurro desde el principio de los tiempos. Levantó la mano, y en ese instante, el vasto ejército de horrores nacidos del vacío de Oblivion, seres rescatados de los rincones olvidados de realidades perdidas, comenzó a contraerse. Uno a uno, la voluntad de Zenithó se extendió, enroscándose entre ellos como enredaderas sombrías. Y entonces Oblivion se detuvo. Lo había olvidado. Olvidada la verdad más peligrosa de todas.
Ashburn podía tomar el control de la oscuridad y someterla a su voluntad. ¡Bum! El sonido resonó por la orilla lejana, más fuerte que estrellas moribundas y más profundo que el aliento de un universo en colapso. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. El olvido, vasto, eterno, intocable, fue lanzado hacia atrás, su capa carmesí azotándose como un espacio desgarrado en retirada. Pero no fueron las sombras de Ashburn las que asestaron el golpe. No. Fue Supergirl. Ella flotaba allí como un segundo amanecer, todo su cuerpo latiendo con fuego radiante. Luz no solo de soles, sino de la creación misma. Su sola presencia parecía quemar el vacío, haciendo que la nada se retirara. Absorbió el don del tribunal viviente, y lo fusionó con la fuerza del monarca solar, reflexionó. Ese poder, ya no es solo luz, la fuerza del monarca solar es ahora el sol de la creación. Y aún así, aún con todo eso, ¿cómo había tocado a Oblivion? ¿Cómo había asestado un golpe a la encarnación de la nada pura e informe? Ashburn volvió la mirada hacia Warper, quien estaba a su lado con una sonrisa cómplice. Ashburn sonrió y levantó el pulgar. No hay realidad aquí. ¿Quién lo decidió? Warper. En este lugar donde incluso el concepto de existencia se desmoronaba, Warper definía lo que era real. Si ella elegía verlo todo como una historia, una en la que Supergirl, empoderada por el tribunal viviente y la fuerza del monarca solar, atacaba a Oblivion, entonces esa era la realidad. Pero, Oblivion no era tan fácil de dominar. Después de todo, todas las historias deben terminar. ¿Y a dónde van todas las historias cuando mueren? De vuelta a Oblivion. Con un simple pensamiento, destrozó la ilusión de Warper. La realidad se dobló y se quebró. Pero mientras la nada avanzaba para reclamar su trono, un martillo cayó desde arriba. ¡Bum! El tribunal viviente lo golpeó, un juicio dorado hecho sólido. Oblivion gruñó, intentando borrar al necio de un solo golpe. Pero antes de que su voluntad pudiera manifestarse, ¡bum! Un puño se clavó en su interior. Era poder, la encarnación de todas las habilidades del universo. Poder, la sombra más poderosa de Ashburn, se alzaba, con todas las habilidades de Marvel y DC ardiendo en su interior. No solo poseía sus poderes, los poseía refinados, mejorados y evolucionados hasta quedar irreconocibles. Y con una sonrisa arrogante, observó cómo se desplegaba lo imposible. Oblivion, el fin de todas las cosas, fue golpeado por el martillo del tribunal viviente, una fuerza de ley más antigua que las estrellas. Pero no tuvo tiempo de recuperarse. ¡Bum! Un trueno lo siguió. La velocidad cobraba forma, los relámpagos de Marvel y DC rugieron por Oblivion como la ira de dos panteones gemelos. Oblivion gruñó, su forma cambió, su presencia se volvió más fría. Atacó, pero su golpe nunca acertó. Porque en ese instante, los celestiales se movieron. Sin orden. Sin vacilación. Se fusionaron. No por la voluntad de Ashburn, sino por su propio instinto ancestral y oculto. De esa fusión, nació un nuevo ser, un super celestial de la sombra, que se elevaba más allá de la razón, brillando con furia silenciosa. Y junto a él se alzaba Galactus, no el devorador, sino el renacido, forjado en la sombra, como un hermano de la tormenta. Juntos, atacaron. Un solo celestial. Una fuerza de hambre. Unidos por la sombra. Su golpe combinado no solo golpeó a Oblivion. Quebró el silencio mismo. Oblivion no tuvo espacio para respirar, ni momento para atacar. Por cada pensamiento que se atrevía a formular, por cada destello de destrucción que intentaba conjurar, ya había un golpe esperando para recibirlo. El campo de batalla se convirtió en una sinfonía de sombra y poder, y Ashburn era el director. Con cada segundo que pasaba, las sombras cambiaban. Se fusionaron. Evolucionaron. Trascendieron. Nacido de la ceniza, soberano del vacío, los tejió con más fuerza, una marea interminable de oscuridad forjada desde la muerte y el recuerdo. Sus fuerzas no cayeron. Por cada soldado derrotado, otro se alzaba. Por cada golpe absorbido, regresaban el doble de feroces. Oblivion, el fin de todo lo que es, se vio superado. Pero no era solo un enemigo. Era el fin. Y los finales no caen tan fácilmente. Porque Oblivion no está hecho de carne, ni de luz, ni siquiera de pensamiento. Él es el lugar más allá de los finales. Y lentamente, se adaptó. Su forma se retorció, no sanando, sino deshaciéndose. Las heridas se convirtieron en vacíos, deshechos por la simple verdad de que nunca habían tocado nada real. ¿Cómo se hiere lo que nunca fue?
¿Cómo se mata el concepto de ausencia? En realidad, ningún ataque ordinario debería haber sido capaz de dañar a Oblivion. Porque ¿cómo se podría herir lo que no existe? Oblivion no estaba simplemente más allá de la materia. Era el vacío mismo, un concepto inalterado por la forma y la sustancia. Y, sin embargo, Ashburn ignoraba tal lógica. Su poder le permitía, no solo a él, sino también a sus sombras, afectar a seres como Oblivion en su forma más auténtica. Oblivion seguía luchando, su furia sacudía la mismísima orilla lejana. El campo de batalla se arrasaba una y otra vez, sectores enteros del vacío se derrumbaban bajo su ira. ¿Podría haber ganado? No, debería haber ganado, de no ser por una cosa: el dominio de Ashburn sobre la oscuridad. Ashburn no necesitaba conquistar Oblivion en el sentido tradicional. Daba órdenes no solo mediante la fuerza, sino mediante la autoridad de un verdadero soberano sobre la esencia misma de las sombras. Con cada intento de resistencia, Oblivion se debilitaba, su propio desafío minaba su fuerza. Aún así, permaneció como un titán del olvido, luchando contra una marea de soldados de la sombra que caía sobre él como una tormenta implacable, golpeando desde todas las direcciones. Así, la guerra continuaba. Dos fuerzas, de poder infinito, enfrascadas en una batalla donde ni siquiera el tiempo se atrevía a hablar. Esta era una batalla que podría haber durado toda la eternidad. Después de todo, ambos bandos contaban con reservas infinitas, fuerza inagotable, propósito imperecedero. La sombra y el vacío se enfrentaron en una guerra donde ni siquiera las leyes de la creación tenían influencia. Pero lenta e inconfundiblemente, la marea comenzó a cambiar. Un rayo de fuego, no, una fuerza, atravesó el límite de todas las cosas, descendiendo desde más allá de la orilla lejana. No era fuego como lo entendían los mortales. Era poder puro, y unciente, indeformable por el tiempo o el reino. Golpeó a Oblivion con un impacto atronador. El grito que siguió lo estremeció todo. Oblivion se retorció, retrocediendo ante un dolor que no debería haber sentido, un dolor que nunca había conocido. Se movió para sanar, para borrar la herida como borraba todo. Pero Ashburn ya se movía. Había esperado este momento. Ahora, le recordaría a Oblivion, y a todos los que lo observaban, porque no era simplemente poderoso, estaba dominado. Levántate. Con esa sola palabra, sucedió lo imposible. Todas las heridas que Oblivion había reducido a la nada, esparcidas en el vacío, resurgieron repentinamente. No como eran, sino peores. La agonía desgarró el vasto ser de Oblivion, y un grito como ningún otro que la creación hubiera escuchado jamás resonó en el vacío. No podía entenderlo. No podía comprenderlo. ¿Cómo había logrado Ashburn esto si antes no había podido? Para colmo, eran heridas y no algo parecido a un hombre caído. Ashburn se irguió en medio del caos, con la voz firme y poderosa. Yo decido que es una sombra. ¿Y la sombra de tus heridas? Fácil, dijo, sereno como el filo de una tormenta. Tristemente, eres un ser atemporal, así que no hay sombra de tu antiguo ser que recuperar. Y entonces, tras él, el aire tembló. Del mar de sombras surgió un fénix colosal. Sus alas se extendían más allá del multiverso, su forma crepitaba con la fuerza del renacimiento y la ruina. En un resplandor de llamas negras, el fénix cambió, plegando sus alas y tomando la forma de Ember. Y así, lo imposible se hizo realidad. El olvido, la antigua sombra que se cernía antes de la creación, el silencio antes del primer aliento de vida, fue derrotado. Un ser que no conocía principio ni fin, abatido por una fuerza que nadie se había atrevido a imaginar. No fue asesinado por espada ni hechizo, sino por voluntad, por un soberano cuyo poder ya no se doblegaba ante la lógica ni los límites. Cenizó se había alzado. Con su ejército de sombras, con el fuego del fénix ardiendo a su lado y la fuerza de incontables soldados de las sombras, hizo lo que ningún dios, ningún celestial, ningún soñador había hecho jamás. Tomó la orilla lejana, el velo final de la realidad, y la hizo suya. El grito de olvido se desvaneció en el silencio. Y en ese silencio, Olvido se arrodilló. Cenizó ahora no se erguía como un conquistador, sino como un rey de lo invisible, amo de lo que era y de lo que nunca debería ser. Su dominio se extendía a través de la luz y la oscuridad, a través de la historia y el silencio, a través de lo que una vez fue olvidado. Así terminó la guerra más allá de todas las cosas.
Y aunque las estrellas aún brillan y la vida avanza como intacta, en algún lugar, bajo la sombra y más allá del recuerdo, aguarda un trono de nada, y en él se sienta el soberano de las sombras, cuya historia será susurrada hasta que el tiempo olvide su propio nombre, en otro lugar, mucho más allá de la costa lejana, en el plano más elevado de la existencia, la casa de las ideas, Lucifer permanecía en silencio. Frente a él, un anciano con bigote y gafas dibujaba con calma lo que parecía una página de cómic. Con todo lo que haces y has hecho, nunca te había visto cuidar tanto a alguien, dijo Lucifer con calma. El anciano levantó la vista, a punto de responder, pero Lucifer levantó una mano y lo interrumpió con suavidad. No cuidas a todos con el mismo cuidado que a Ashburn. Simplemente le dejas hacer lo que quiere. ¿Qué planeas exactamente?, preguntó Lucifer con tono cortante pero firme. Pero te di el mismo nivel de cuidado, si no más, respondió el anciano, mirando a Lucifer, aunque levemente. Cuando te rebelaste, no te castigué como a los humanos. Te envié lejos y te di el infierno, no como castigo, sino como un reino. Un lugar donde pudieras gobernar. Siempre quisiste ser un dios, Samael, y te di el lienzo para convertirte en uno. Cuando indujiste a Adán y Eva a comer la manzana, no te ataqué. En cambio, los expulsé del jardín. ¿Por qué? Porque siempre te he mostrado más cuidado del que jamás admitirás. Más del que le he dado a nadie más. La mirada de Lucifer se agudizó, pero el anciano continuó, dejando el lápiz mientras se giraba completamente para mirarlo. Dices que tengo favoritismos con Ashburn, pero dime, ¿a quién he consentido más que a ti? Me odias por saberlo todo, así que me hice a un lado. Permití que la creación avanzara sin que mi mano guiara cada detalle, sin que mi voz ahogara cada decisión. Observé en silencio, incluso cuando dolía. Sobre todo cuando dolía. Sí, te mantuve dentro de la creación. ¿Qué padre envía a su hijo a lo desconocido, sin protección, cuando ese hijo es orgulloso, impulsivo y está convencido de que no necesita a nadie? Te cree, pero no tu rebeldía. No tu desafío. Tus pensamientos, tu orgullo, tu voluntad, esos son tuyos. ¿Por qué te crearía para que me dires? Lucifer resopló. Es curioso cómo esta creación tuya necesita un uno bajo todo solo para equilibrar tu luz. Y como yo, tu supuesto lucero del alba, fui moldeado en la oscuridad, formado para contrarrestar a Miguel, todo bajo tu supuesto enfoque de no intervención, dijo Lucifer con una sonrisa burlona, aunque no había alegría en ella. Yo también soy ese. ¿Se supone que ignore que estás escribiendo? Avanzó un poco, con la voz tranquila pero afilada como una espada desenvainada en silencio. ¿Dices que nada de esto fue obra tuya? ¿Esas cosas simplemente sucedieron? ¿Me mientes a mí o a ti mismo? Sabías que esta conversación ocurriría. Estas palabras, este momento, esta confrontación, todo estaba escrito. Tú le diste forma, como le das forma a todo. Incluso las líneas que me acabas de dar fueron hechas a medida para tu gran diseño. Dicen que soy el mayor manipulador del mundo, pero, la mirada de Lucifer se entrecerró, con un destello de furia eterna brillando en sus ojos. ¿No eres tú el mayor manipulador del mundo? Por un instante, el anciano no dijo nada. No sé qué quieres que diga, dijo en voz baja, su voz casi un susurro bajo el peso de la habitación. Sí que lo quieres, respondió Lucifer con sequedad, con un tono desprovisto de emoción. Las palabras flotaron en el aire como un juicio, dejando al anciano en silencio una vez más, porque era cierto. Miró fijamente la página que tenía delante, con el lápiz aún apoyado junto a la tinta que aún no se había secado. Pensó, o al menos fingió hacerlo, aunque ambos sabían que no era así. Ya había reflexionado sobre este momento hacía mucho tiempo. Desde el instante en que dijo hágase la luz, lo había visto. Lo había sabido. Esta conversación, estas acusaciones, este amargo enfrentamiento, todo se había desarrollado en los espacios silenciosos tras sus ojos hacía eones. Y sin embargo, allí estaba, buscando las palabras adecuadas. Ni siquiera la omnisciencia pudo protegerlo del peso de la decepción de un hijo. Tienes razón, y ya no quiero ser el padre que necesitas. Las palabras fueron fuertes y definitivas, y al instante siguiente, una fuerza invisible pero inconfundible golpeó a Lucifer como un martillo divino. Salió disparado hacia atrás, estrellándose contra la pared distante con un crujido atronador que resonó por toda la casa de las ideas. El suelo se quebró bajo él, y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier rugido. Lucifer levantó la cabeza lentamente, tosiendo una bocanada de sangre. Sobre él, el anciano ya no tenía la forma de la fragilidad y la carne.
Su forma humana había desaparecido, despojada como una página pasada, revelando un brillo cegador y puro. Un ser de pura luz dorada, sin piel ni forma. No actúes como si todo lo que hice no fuera algo que previste que sucedería y que sentaste las bases para que sucediera desde el principio. Empieza. Eres un mentiroso, empieza por ser honesto contigo mismo. No puedes saberlo todo sin saber algunas cosas, dijo Lucifer mientras tosía sangre. Pero sonrió con suficiencia, pues esto era lo más real que su padre había sido para él. Aunque este no era su verdadero padre, solo otra representación abstracta de él. Por eso estaba dispuesto a ponerle la mano encima, algo que la presencia nunca hacía. ¿Qué haces? En el exterior, en el espacio entre la costa lejana y el multiverso, se alzaba un reino sin igual. Un universo de sombras, nacido de la fusión de todos los cosmos que jamás habían existido. Este supermultiverso latía con un poder ancestral, y en lo más profundo de su corazón, Ember observaba a Supergirl, que cocinaba tranquilamente sobre una llama. Escuché por ahí que cocinar es el camino al corazón de un hombre, dijo Supergirl con una leve sonrisa y un tono de voz despreocupado. Como a Ashburn le encanta comer, pensé en prepararle algo. Ember frunció el ceño y su expresión se tensó al instante. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Su mirada se detuvo en la olla hirviendo antes de posarse en la serena sonrisa de Supergirl. El mensaje era claro. Se había lanzado un desafío. Supergirl se detuvo al comprender lo que la mirada de Ember encontró. No necesitaba supervisión para saber que se avecinaba una tormenta. Como era de esperar, Ember se giró sin decir palabra y caminó hacia otra parte de la cocina con la lentitud y la calma de quien se prepara para la guerra. Iba a cocinar. No para el corazón de Ashburn, sino para asegurarse de que nadie más se lo quitara. Se quedó mirando el plato kryptoniano que había estado preparando. Su confianza se desmoronaba con cada segundo que lo miraba. Tras unos segundos de vacilación, suspiró y lo tiró todo, decidiendo que no sería lo suficientemente bueno. Sin dudarlo, se volvió hacia el chef y le pidió que activara la bolsa generadora de alimentos para crear ingredientes frescos. Esta vez, iba a hacer algo mejor. Algo que valiera la pena. Mientras tanto, Ember ya no estaba concentrada en la cocina. En cambio, tenía el teléfono de Ashburn en las manos, desplazándose con mirada calculadora, buscando el plato perfecto para cocinar. Pero en el camino, la curiosidad la venció. Se había topado con su historial de búsqueda. Curiosamente, Ashburn solo había visto una cosa en el centro. Solo una. Era extraño. Lo conocía. Era un pervertido. Debería haber una larga lista de visitas al centro, o al menos un historial que le mostrara algo que pudiera usar en su contra. En cambio, solo había una entrada solitaria. Y eso la hizo sospechar aún más. ¿Qué es dos chicas una taza? Murmuró Ember, haciendo clic en la pestaña por pura curiosidad. La página web cargó al instante y, sin dudarlo, pulsó el botón de reproducción. Todo tiene que estar perfecto, se dijo Supergirl en voz baja, midiendo cuidadosamente los ingredientes mientras se concentraba en su plato. Su atención era intensa, hasta que un grito espeluznante rompió el silencio. El repentino chillido sobresaltó a Supergirl, haciendo que su mano se sacudiera y derramara harina por toda la encimera. Irritada, se giró hacia el origen del caos, solo para ver a Ember corriendo hacia el fregadero presa del pánico. Sin decir palabra, Ember agarró el jabón y comenzó a frotarse los ojos con furia, con el rostro contorsionado por el horror. ¿Qué haces?, preguntó Supergirl, mirándola confundida y ligeramente perturbada. Ember la miró con una mirada fulminante, pero no respondió. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se marchó furiosa, dirigiéndose directamente hacia Ashburn. En ese momento, Ashburn reía histéricamente frente al televisor, que reproducía la reacción de Ember al ver el vídeo. «Bastardo asqueroso. Te purificaré», rugió Ember, convocando sus llamas mientras se lanzaba contra Ashburn. Ashburn saltó rápidamente para esquivar su golpe y poner distancia entre ellas con un solo movimiento rápido. «¿Qué demonios te pasa?», gritó Ashburn, con una expresión que mezclaba incredulidad e irritación. «¿Quién ataca a alguien así de la nada? Pensé que la oscuridad no te afectaba, pero me equivoco. Eres repugnante», gritó Ember, con las llamas ardiendo tras ella. «¿Cómo pudiste sentarte ahí y ver algo tan vil?». Ashburn miró la pantalla, que aún mostraba una imagen pausada de Ember en plena reacción. Luchó por contener la risa antes de hablar. «No es tan repugnante», dijo en voz baja.
Creo que podría quedar bien, si se le diera la oportunidad. Tú. Ember casi se atragantó con sus palabras. Sus ojos ardían de asco, una repugnancia pura y sin filtro que parecía alimentar el fuego que crecía tras ella. Fue repugnante. Y que miraras tal inmundicia y la defendieras, su voz temblaba de furia. Te purificaré. Sus llamas crecieron aún más, crepitando con intensidad mientras la mirada de Ashburn volvía a la televisión. Ese gesto de ignorarla para mirar la tele, solo eso bastó para llevar su ira al límite. O sea, es asqueroso, pero a alguien podría gustarle, ¿no? No creo que deba ser tan dura. A veces me pone un poco nerviosa, y griega. Creo que me toca de cerca. Creo que eso vale algo, dijo Ashburn, dejando a Ember paralizada con una mirada de horror. ¿Qué te pasa? ¿Cómo puede gustarte esa mierda? Espetó Ember, alzando la voz con incredulidad. Pero a su pesar, miró hacia la pantalla, hacia lo que Ashburn no dejaba de mirar, y su rostro se quedó en blanco al instante. ¿Qué? Lo siguiente fue que Ashburn se desplomara en el suelo, casi ahogándose de la risa. El asco de Ember se transformó rápidamente, convirtiéndose en puro instinto asesino. Tienes razón, es realmente asqueroso. Míralo. Ashburn rió con tanta fuerza que casi se ahoga, pero al instante siguiente, desapareció en un abrir y cerrar de ojos justo cuando Ember se transformaba en Fénix, con llamas que se arremolinaban como una tormenta solar. ¿Es que esos dos no pueden pasar un solo día sin convertirlo todo en un campo de batalla? Murmuró Warper, mirando al cielo mientras Ashburn y la enfurecida Ember surcaban el cielo en otra de sus caóticas persecuciones. Esto se había convertido en la rutina diaria. O Ember encendía la chispa, o Ashburn echaba leña al fuego. Gritar, discutir, pelear, daba igual. Si uno no perseguía al otro con intenciones letales, probablemente discutían tan fuerte como para hacer temblar las estrellas. Me parece adorable, dijo Mage con una leve sonrisa. Casi como un matrimonio que no puede estar mucho tiempo sin el otro. No me gusta, murmuró Susan en voz baja. Su voz era suave, pero la amargura que se escondía tras ella era evidente. Warper puso los ojos en blanco ante el comentario. A pesar de todos sus intentos de parecer indiferente, era obvio para cualquiera que prestara atención. Susan estaba enamorada de su soberano. Siempre afirmaba que su lugar a su lado era por deber, que era su escudo y protectora. Pero todos sabían que no era así. Sus habilidades se inclinaban más hacia la fuerza abrumadora que hacia la simple defensa, pero nunca se apartaba demasiado de su lado en la batalla. Con esas palabras, el silencio se apoderó del grupo. Nadie tenía una respuesta, así que simplemente se quedaron allí, observando cómo se desarrollaba la escena familiar. Ashburn corriendo por su vida mientras Ember lo perseguía furiosa. Era una danza caótica a la que todos se habían acostumbrado, un extraño ritmo de caos y afecto que, de alguna manera, siempre terminaba con la paz volviendo. Mi señor, he descubierto todos los medios para alcanzar el dominio por los 4 caminos, dijo el doctor con una sonrisa. Los ojos de Ashburn se iluminaron con interés. Desde que había oído hablar del dominio, había estado deseando conseguirlo. ¿Por qué no? Quería ser dominado al extremo, así que le confió la tarea al doctor, quien ahora estaba listo para guiarlo en el proceso de convertirse en enigma. Con esto, creo que ahora poseerás todo el poder de la fuerza soberana, una vez que completes las transformaciones. Serás completamente libre de las ataduras del tiempo, dijo el doctor. Ashburn asintió levemente, habiéndolo considerado ya. El doctor sacó entonces su teléfono y, con una sola pulsación, comenzó el proceso de entrar en el dominio. El cuerpo de Ashburn comenzó a desmoronarse, fragmentándose en la nada hasta que solo quedó su voluntad. El doctor observó con una sonrisa serena, imperturbable ante la destrucción que se avecinaba. En realidad, Ashburn ya había alcanzado el dominio. Todo este proceso fue Ashburn moviendo los hilos para que naciera. El dominio lo había liberado del tiempo mismo, otorgándole el poder de existir antes de su propio nacimiento. En todo lo sucedido, en cada paso del camino, Ashburn había jugado un papel, pero nadie podría haber previsto cuánto duraría este proceso. Pasaron los años. Sin los constantes enfrentamientos entre Ember y Ashburn, el universo de las sombras se sumió en un silencio antinatural. La tensión interminable que una vez lo recorrió se había desvanecido, reemplazada por una quietud que parecía casi extraña. Todas las sombras permanecieron ferozmente leales a Ashburn, cada una actuando solo para complacerlo. Con su disciplina y devoción inquebrantables, no había lugar para el caos, ni maldad que se agitara en los rincones oscuros del universo. En cambio, se sumergieron en los roles que amaban.
Quienes no eran sombras dirigieron su mirada a otro lado, atraídos por los acontecimientos que se desarrollaban en Battleworld, donde Doom gobernaba como emperador. Observaron cómo pasaban los años. Reed Richards y otros finalmente aparecieron. Incluso Thanos dio un paso al frente, pero Doom lo aplastó sin esfuerzo, arrancándole la columna vertebral como si nada. Mucho sucedió allí. Pero al final, la historia se resumió en una sola verdad. Doom fue derrotado. Y de las cenizas de su caída, Reed Richards se alzó para diseñar el próximo cosmos que vendría. Ember dio un paso al frente durante la transición, plenamente consciente del deseo de Ashburn de tejerse en el equilibrio del próximo cosmos. Como él no podía actuar directamente, ella se encargó de hacerlo por él. A través de sus acciones, Ashburn se convirtió en la sombra proyectada sobre el universo venidero. Todo lo que moriría y no alcanzaría el más allá caería ahora en su dominio, un reino entre finales. Pero la muerte ya no era definitiva allí. Quienes entrarán en el dominio de Ashburn se reencarnarían como sombras. Por primera vez, sus sombras podrían dar a luz. Estas nuevas sombras, nacidas de los restos de las almas, despertarían sin recordar sus vidas pasadas. Era algo que Ashburn había deseado durante mucho tiempo. Sabía que sus sombras anhelaban algo más que una guerra interminable. Extrañaban la belleza de la vida. Y ahora, a través de este cambio, podían acercarse a la vida tanto como su naturaleza les permitía. Tener hijos, criar familias, todo ello sin dejar de ser leales soldados de la sombra. Lo que Ember no sabía, sin embargo, era que otro mundo se estaba fusionando con el universo a punto de nacer. En cuanto a qué era este mundo, tenemos que retroceder en el tiempo. Incluso después del renacimiento del universo, Ashburn permaneció en silencio. No despertó, algo que inquietó a Supergirl y a los demás. Esperaban que su estancia en este universo no durara más de una semana, pero el tiempo se alargó mucho más de lo planeado. Preocupados e inquietos, necesitaban regresar al universo DC para asegurarse de que todo siguiera intacto. Así que, mucho antes de que Battleworld fuera destruido, Ember se unió a ellos, con su nuevo poder. Era como la muerte de lo infinito, y ahora podía viajar libremente entre los dos mundos. El universo DC había sido completamente remodelado. Darkseid ahora reinaba supremo, blandiendo la ecuación antivida, un anillo de linterna negra, energía crisis y el equipo completo de Ashburn. Era una fuerza incomprensible, imparable en todos los sentidos. Astuto como siempre, Darkseid había manipulado a todos los antiguos huéspedes de las armaduras de los fragmentos, usándolos como peones antes de despojarlos de su valor y reclamar la armadura para sí mismo. Pero no se detuvo ahí. Persiguió entidades poderosas, robó sus habilidades y las condenó a su servicio. Seguidores no muertos leales solo a su voluntad. Y como si la ecuación antivida no fuera suficiente, Darkseid había conseguido más poder. También tenía la ecuación antimuerte. Darkseid mató a Perpetua, le robó su poder y la crió como una de sus leales no muertos. Para quienes no lo sepan, Perpetua había moldeado todo el multiverso, mientras que Lucifer había creado el universo mismo. Perpetua había sido una potencia cósmica incomparable, pero ni siquiera ella pudo resistir el poder que Darkseid ahora poseía. Durante un tiempo, DC estaba perdiendo. Los héroes se vieron abrumados, repelidos sin esperanza de victoria. Uno a uno, huyeron. La resistencia se derrumbó bajo el implacable ataque de Darkseid, y su visión se aclaró. Convertiría a toda la creación en su obediente esclava. Pero entonces, algo inesperado rompió el silencio. La mansión de Ashburn explotó repentinamente. Nadie lo vio venir. Sin embargo, la verdad era simple. Ashburn lo había previsto todo, excepto una cosa. No había previsto cuánto tiempo estaría ausente. Pero incluso eso, lo había planeado. La mansión había estado reteniendo en secreto a Talia. Sí, de alguna manera, seguía alineada con Ashburn. Una revelación inesperada que planteó varias preguntas, especialmente considerando su ausencia en los últimos capítulos. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.